Hola a todos, en este video vamos a hablar de permutaciones cíclicas. Concretamente en este video vamos a definir qué significa que una permutación sea cíclica y vamos a dar algunos ejemplos. Antes de ir a la definición vamos a dar una ligera motivación de por qué definir permutaciones cíclicas. Y bueno, como ya es costumbre, a lo largo del video vamos a considerar X un conjunto no vacío. Entonces este conjunto ya está fijo desde ahorita. Y recuerden que tenemos S sub X, el conjunto de todas las permutaciones de X. Entonces, bueno, ¿cuál es la permutación más sencilla que uno puede encontrar aquí? Claro que esta es una pregunta un poco subjetiva, pero yo creería que la más sencilla, la que está siempre ahí, pues es la identidad en X, ¿verdad? Y es una permutación súper sencilla porque, pues ya saben, ¿no? O sea, la identidad de X aplicada a un elemento Z, pues siempre da el mismo elemento Z. O sea, todo queda fijo, nada se mueve. Ahora supongamos que tenemos otro conjunto, porque X es un conjunto fijo, ¿verdad? Cualquiera, pero supongamos que tenemos el conjunto que contiene al 1, digamos al 2 y al 3, ¿verdad? Es un, es un conjunto con 3 elementos. Y consideremos F, la permutación de Y en Y, que digamos mande el 1 al 2, el 2 al 1 y el 3 digamos que vaya al 3. O sea, ¿qué es lo que está haciendo esta permutación? Esta permutación esencialmente nada más está intercambiando dos elementos, ¿verdad? O sea, el 1 lo está mandando al 2 y el 2 al 1. Y a partir de este momento vamos a comenzar a pensar un poquito las cosas de manera, no sé cómo decirlo, geométrica o esquemática. Y lo que les estoy diciendo es, bueno, el 1 va a dar al 2, el 2 va a dar al 1 y el 3 va a dar a sí mismo, ¿verdad? Entonces esta permutación es muy sencilla porque pues nada más estoy moviendo dos elementos y todos los demás, que en este caso pues nada más hay uno más, quedan fijos. Digamos que yo tuviera más elementos 4, 5, 6 y si nada más tengo la permutación que intercambia los primeros dos, pues la verdad es que esa es una permutación bastante sencilla, o sea, no se aleja mucho de la identidad. Ahora pensamos en la permutación también de Y en Y que manda digamos, el 1 al 2, el 2 al 3 y el 3 al 1. Entonces esta permutación pues ya se va alejando más de la identidad, pero pasa una cosa bien interesante. Y la cosa bien interesante que pasa es que en realidad es fácil como ir investigando a dónde van cayendo los demás números porque digamos el 1 va a dar al 2. Y luego uno podría preguntarse, ¿y el 2 a quién va a dar? Pues el 2 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 1. ¿Ya vieron? Entonces de alguna manera como que agarro un elemento, me fijo en su imagen y luego me fijo en la imagen de la imagen y luego me fijo en la imagen de la imagen y ya quedó completamente descrita la permutación. Entonces estos tres ejemplos que doy acá, la identidad y estas otras dos permutaciones, son ejemplos de permutaciones cíclicas, ¿sí? Y el nombre de permutación cíclica justamente viene inspirada en el hecho de que aquí tenemos como un ciclo, ¿verdad? Y aquí tenemos así como que otro ciclo que se va cerrando aquí. Pero bueno, listo, esta es la motivación y vamos directo a la definición. Y mi definición es la 1.6 y es la definición de permutación cíclica y va como sigue. Consideremos un natural n y una permutación en Sn. Recuerden que esto quiere decir que alfa es una función biyectiva del conjunto que contiene los números naturales del 1 al n en sí mismo. Ahora, si existen elementos que les voy a llamar I1, I2 hasta IR, y estos son elementos distintos en este conjunto que contiene los naturales del 1 al n, tales que voy a tener que, como, más o menos como les decía, ¿no? Le aplico al primero y me va a dar el segundo. Y luego cuando aplico al segundo alfa, o evalúo alfa en el segundo, me va a dar el tercero. Y así, ¿verdad? Cuando aplico alfa al IR-1, pues me va a dar el I sub R. Y finalmente, cuando aplico alfa a I sub R, me da I sub 1. ¿Ya vieron? Entonces aquí es donde se va viendo el ciclo, ¿verdad? O sea, aquí como que a I1 lo mando a I2, I2 a I3, así hasta IR así. Y luego el IR finalmente se cierra y va a dar al I1. O sea, hace como que se cierra el ciclo aquí. Pero bueno. Pero además vamos a pedir que, o sea, estos i's pues se están siendo movidos por alfa y lo que va a resultar es que alfa de k va a ser igual a k para todo k en este conjunto que no sea ninguno de los i's, ¿sí? Ahí está. O sea, si todos los elementos que que no están aquí quedan fijos. Diremos que en esta situación alfa es un R ciclo. Y denotaremos
a alfa como I1, I2 y R. Ahora, esta notación de aquí pues ciertamente se ve muy larga comparado con simplemente alfa, pero la ventaja de esta notación es que está describiendo explícitamente cómo es la permutación, o sea, la determina completamente, ¿verdad? O sea, está diciendo cómo se evalúa en todos los elementos del conjunto 1, 2 hasta n. Y eso le hace una notación muy, muy conveniente. Y por pura convención diremos que la identidad, pues en este conjunto, lo voy a poner así nada más como la identidad, es un 1 ciclo, ¿verdad? Y pues de hecho la identidad la podemos denotar como o 1 o también la podemos denotar como, pues yo qué sé, como 2. O sea, simplemente la vamos a denotar como un 1 ciclo así de este estilo. Ahora vamos a ejercitar nuestro entendimiento de esta definición con los ejemplos que teníamos anteriormente, que estoy poniendo nuevamente en la pantalla. Bueno, el primer ejemplo era la identidad, no voy a hablar ya mucho más de este, pero por ejemplo mi segundo ejemplo, esta permutación F, pues lo que tengo es, bueno, el 1 es el que jugaría el papel de I1 y el 2 jugaría el papel de I2 y esos justamente satisfacen la condición, ¿verdad? Porque I1 va a dar a I2 y luego I2 va a dar a I1 y ahí se cierra el ciclo. Entonces en este caso R sería igual a 2 y entonces lo que tendríamos es que F es un 2 ciclo. Y la notación para esta permutación sería que F es igual al 2 ciclo 1, 2, ¿verdad? Porque justamente el 1 va a dar al 2 y el 2 va a dar al 1. Y este 3 de aquí no juega ningún papel en la notación, ¿verdad? Y entonces, como no juega ningún papel en la notación, desde que uno ve que F es igual al ciclo 1, 2, uno sabe que 3 va a tener que quedar fijo bajo este ciclo. Ahora, en mi siguiente ejemplo, en esta permutación G, esta de aquí, el 1 va a jugar el papel de I1, el 2 el de I2 y el 3 el de I3, ¿sí? Y en este caso lo que tenemos es que R es igual a 3 y entonces lo que tenemos es un 3 ciclo y la forma en la que estamos denotándola es igual a el ciclo 1 que va a dar al 2, el 2 que va a dar al 3 y el 3 que va a dar al 1 y ahí se cierra el ciclo. Ahora, pues listo, ¿verdad? Ahora, hay una cosa que quiero observar y es que, regresándome incluso a mi primer ejemplo, la verdad es que yo dije que el 1 juega el papel del I1 y el 2 juega el papel del I2, pero lo cierto es que en mi definición en ningún momento dije que el I1 tenía que ser el más pequeño y el I2 tenía que ser el más grande. Entonces la verdad es que el 2 también podría jugar el papel del I1 y el 1 podría jugar el papel del I2. Y en ese caso lo que tendríamos es que F sería el ciclo 2, 1. Pues la verdad es que estas dos notaciones denotan exactamente al mismo ciclo, ¿verdad? Porque está diciendo, este ciclo simplemente lo que está diciendo es que el 2 va a dar al 1, que en efecto eso es lo que está sucediendo, y el 1 va a dar al 2, que es lo mismo que está pasando aquí. ¿Ya vieron? Y entonces, abajo, en mi otro ejemplo, lo que voy a tener es que de nuevo, ¿verdad? El I1 pudo haber sido el 2, o sea, sé que aquí puede haber empezado con 2 y luego 3 y luego 1. Y esta notación, o sea, esto 2, 3, 1, el ciclo 2, 3, 1, es lo mismo que el ciclo 1, 2, 3. Y también voy a tener que es lo mismo que el ciclo 3, 1, 2. ¿Sí, verdad? Porque justamente en las tres notaciones, en las tres, estoy diciendo que el 1 va a dar al 2, el 2 al 3, el 3 al 1, el 2 al 3, perdón, el 1 al 2, el 2 al 3, el 3 al 1, el 1 al 2, el 2 al 3 y el 3 al 1. Entonces, la notación esta no es única, diferentes, notaciones pueden denotar al mismo ciclo, pero pues sí se dan cuenta, ¿no? O sea, no es tan complicado verificar que en efecto estas tres, por ejemplo, están describiendo la misma función y tampoco es difícil notar que estas dos están describiendo la misma función. Entonces mi notación no es tan mala a pesar de que es, digamos que, un poquito ambigua. Ahora, para terminar el video, pues vemos un ejemplo de una permutación que no es un ciclo, ¿verdad? Y para esto, pues vamos a ver, vamos a pensar en el conjunto 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? ¿Sí? Y voy a dar la permutación así de manera gráfica. Vamos a pensar en una permutación, digamos que mande el 1 al 2, el 2 al 1, y simplemente vamos a pensar que el 5 va a dar al 4 y que el 4 va a dar al 5. El 3 digamos que queda fijo. ¿Sí? Entonces, esta permutación no es un ciclo.
o bueno, mejor dicho, no es una permutación cíclica. Y la cosa es muy sencilla, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no importa cuál elemento yo me tome como I1, digamos que me tomara este como I1, pues el I2 tendría que ser a fuerza este, y luego aquí se cierra el ciclo, ¿sí? Aquí se cerraría este ciclo, pero lo que dice la definición es que los demás elementos que están afuera del ciclo tienen que quedar fijos, pero pues claramente 5 y 4 no quedan fijos. Entonces aquí lo verifiqué pensando que el 1 fuera el inicio de mi ciclo. Y se puede verificar fácilmente, se les queda de ejercicio que verifiquen que para todos los demás elementos, pues de nuevo, ¿no? Una vez que se cierra el ciclo, pues hay un elemento fuera del ciclo que no queda fijo. Y pues listo, eso me dice que no es un ciclo. Y bueno, estos ciclos, como les mencionaba anteriormente, pues son permutaciones que van a ser como de las más sencillas y eventualmente vamos a ver las ventajas de trabajar con ciclos. Lo que vamos a demostrar eventualmente es que todas las permutaciones, cualquier permutación de un conjunto fijo, digamos como estos que están en la pantalla, se pueden ver como composiciones de ciclos. Eso me dice que los ciclos son como, digamos, que los bloques constructores de cualquier permutación. Y bueno, vamos a terminar este video aquí y nos vemos en el próximo.